la bienvenida a todos los que están acompañándonos el día de hoy. Es una semana sumamente importante para nosotros y más empezarla en lo que es formación y derecho administrativo como tal. Es una rama sumamente importante para la administración conocer sobre el derecho internacional y el señor Máster Adolfo nos va a ayudar un poco sobre la formación del Estado y el derecho administrativo. Así que agradecerles a esta audiencia por estar aquí. Asimismo, agradecerle al Máster Adolfo por la oportunidad de darnos el conocimiento sobre la formación del Estado y lo que nos va a exponer el día de hoy. Antes de empezar, queremos recordarles que después de la charla tenemos un periodo de preguntas de aproximadamente 15 minutos. Para aquellos que tengan preguntas al final de la charla, el señor Adolfo va a estar contestándolas y las pueden hacer directamente en el chat o pueden hacerlas por privado a mi persona o con Javier Rojas. Cualquiera de los dos estaremos atentos a cualquier duda que tengan. Por temas de am, interrupción, para que no haya interrupción, trataremos de que nadie tenga el micrófono abierto. Igual te respetamos el espacio del señor Constela. Y antes de iniciar, queremos destacar los ciertos atestados que tiene el señor Constela. Entre ellos se destaca que es abogado en licencia de Derecho de la Universidad de Costa Rica, tiene estudios en Países Bajos, asimismo magíster en estudios europeos e integración de la Universidad Estatal a Distancia en el 2008. Ha sido ex asesor del Ministerio de Salud, ex asesor legal de COAICA, así como asesor parlamentario y es profesor universitario en temas de derecho. Ha realizado aproximadamente 8 publicaciones, entre ellas destacamos Impeachment en el Derecho Constitucional Comparado Latinoamericano del año 2013 o la Declaratoria de Guerra como institución jurídica en las constituciones de América Latina. Así que el señor Constela, muchísimas gracias y le damos el paso a usted para iniciar con la charla. Bueno, muy buenos días a todos. Como algo que también es que soy diplomático de carrera del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto costarricense y como tal entonces quiero pues agradecerle en primer lugar a las autoridades de la Universidad Nacional la oportunidad de poder compartir con ustedes en este espacio. Igualmente a doña Gaudí, que fue quien me contactó para darme las explicaciones iniciales sobre el desarrollo de esta reunión del día de hoy, a mi colega, amiga y compañeros desde épocas de la universidad, a la profesora Paula Arroyo, que me contactó también para poder compartir con ustedes el día de hoy, y tanto a don Jeremy y a don Javier por la ayuda brindada para poder llevar a cabo eh, esta pequeña, digamos, lección sobre derecho administrativo. Y igualmente, pues, desearles buenos días a todos los que nos estén acompañando en esta ocasión. Bueno, para introducir el tema por el cual ustedes me solicitaron, mencionaron ahora un aspecto relacionado con, eh, bueno, con formación del Estado y con aspectos del acto administrativo. Mi presentación se desarrolla en un aspecto, digamos, más centrado específicamente en aspectos del origen propiamente del derecho administrativo. No entro a tocar específicamente el acto administrativo como tal, pero sí aspectos que, que es importante tener en cuenta en cuanto al desarrollo del derecho administrativo y de sus principios básicos. Eso no obsta para que podamos hacer una mención acerca del tema del acto administrativo. Tengo entendido, bueno, que ustedes no
son estudiantes propiamente del área de las ciencias jurídicas, sino de administración. Evidentemente, el hecho de que no sean del área de ciencias jurídicas no deja de ser importante la relación que ustedes hoy en día, y más cuando ya sean, siendo profesionales, desarrollen o estén desarrollando sus actividades cotidianas en sus respectivas labores, siempre el contacto que vayan a tener con la administración no pueden obviarlo. De una u otra forma, siempre uno va a estar vinculado de alguna forma, en algún aspecto, con el desarrollo de la administración. De ahí que es importante tener claro aspectos básicos en cuanto al desarrollo del derecho específico, de la rama jurídica específica que eh, toca el funcionamiento de la administración pública. Es algo que es claramente entendido que el derecho administrativo es, como tal, una rama lo que va a estudiar o a analizar es precisamente ese aspecto puntual. Cómo se vincula, cómo se relaciona las actividades de los individuos, de los sujetos de derecho privado, de los individuos como somos cada uno de nosotros en nuestro ámbito de actuación, digamos, como personas, con el Estado como eso, como un Estado, como una administración, como una organización encargada de desarrollar los actos, esencialmente o principalmente, los actos políticos que permiten que se desarrolle una sociedad en un determinado momento. Partiendo de estos aspectos, es importante el que haga mención a que el derecho administrativo tiene, si bien es cierto, podemos encontrar la existencia de la administración o de un poder público ejercido por autoridades establecidas al efecto, lo podemos retrotraer a épocas muchísimo más antiguas, eh, inclusive si se quiere el concepto de república, de la res pública, de la cosa pública, es algo que luego vamos a encontrar establecido en el derecho romano. El aspecto esencialmente las regulaciones propias de la administración y de la rama específica de las ciencias jurídicas que conocen los ámbitos de funcionamiento de la administración, es algo que se da en un momento histórico mucho más reciente y lo podemos ya ahí ver a partir de esta presentación que el origen del derecho administrativo está íntimamente relacionado con un aspecto histórico que se empieza a dar, o que se da más bien en el siglo XVIII. ¿Que cuál es? Es a finales del siglo XVIII la Revolución Francesa que lleva a que se dé un cambio en cuanto a la organización política, administrativa en ese país en particular, que lleva a un giro de 180 grados de venir históricamente desarrollándose como lo que era, como un reino, como una monarquía, a que a partir de ese momento, por una serie de condiciones, de disturbios, de inconformidad y de abusos cometidos por el régimen que era de tipo absolutista,
o que se marcaba dentro de ese movimiento histórico que le otorgaba todos los poderes al monarca, al rey. La reacción a eso es la etapa del que se conoce a nivel de la historia como la Ilustración, y que es una etapa que lo que busca es establecer precisamente entonces limitaciones al ejercicio del poder que antes que durante la época absolutista correspondía totalmente su control, su ejercicio a la figura del monarca. A partir de 1789, con la Revolución Francesa, se depone el antiguo régimen francés, el Ancien Régime, que existía en Francia, y surge la figura y las instituciones que van a caracterizar al gobierno republicano. Y surge precisamente la Primera República en Francia, que es dentro de esa Primera República que se va a enmarcar los inicios del derecho administrativo. Y los inicios del derecho administrativo partiendo de estos aspectos que pueden ustedes observar, como la mención a un Estado de Derecho. Que esa mención a un Estado de Derecho va a ser fundamental, porque es a partir de lo que se empiezan a establecer limitaciones, controles y competencias específicas para cada uno de los poderes del Estado. A partir de ahí es que vamos a ver el surgimiento del concepto que, por ejemplo, lo tenemos nosotros establecido en nuestro artículo 9 de la Constitución Política, donde vemos que hay tres grandes poderes encargados de llevar a cabo las funciones, cada uno encargado de llevar a cabo sus respectivas funciones. Ya no la concentración de poder que existía en la etapa del absolutismo. Eso es fundamental porque es a partir de esa división que vamos a encontrar cómo se le van asignando competencias a cada uno de los poderes, y nosotros entonces precisamente vamos a centrarnos en lo que es el aspecto del origen de este derecho administrativo. Este origen del derecho administrativo, evidentemente, entonces, como la figura del desarrollo de la Revolución de 1789 se dio en Francia, también el desarrollo, el origen del derecho administrativo está centrado en ese país. Es de ahí de donde surge como una rama jurídica específica el derecho administrativo. Ese derecho administrativo va a estar vinculado, su origen, su desarrollo inicial, a partir de una institución que va a ser establecida precisamente por una de las figuras históricas más importantes que surge, digamos, a partir de ese momento, como es la figura de Napoleón Bonaparte. Y ahí es que también entonces él es el que da origen o el que crea las primeras una de las primeras instituciones que van a servir para que se establezca un derecho específico encargado de regular las competencias de la administración. Vean que es importantísimo el surgimiento de esta institución, a la cual ya vamos a hacer mención, que es, ¿por qué va a ser fundamental? Por el hecho de que se establecen, como les decía, competencias específicas para, para el ejercicio del poder, y para el ejercicio del poder en particular, del poder desarrollado por la administración, con lo que se consolida, se va a consolidar
mediante ya actos de Estado los límites al ejercicio del poder y ya no que como antes que todo estaba concentrado durante la etapa del absolutismo en la figura de este monarca. Precisamente entonces es que con la figura de Napoleón Bonaparte es que se crea esta figura de el Consejo de Estado francés, el Conseil d'État francés, que va a ocupar una labor fundamental en cuanto al desarrollo del derecho administrativo y del punto de partida de origen del derecho administrativo. Este órgano surge y se mantiene a lo largo de su historia como, así como se menciona ahí, como el órgano consultivo del gobierno francés y que además funciona como última instancia en la jurisdicción administrativa. Tiene un papel fundamental en cuanto al desarrollo de la normativa jurídica característica de ese país y es el que sirve también la base de su funcionamiento va a ser copiada por otros estados y va a servir también de base. Sus actuaciones van a servir de base para el desarrollo del derecho administrativo en otros estados, dentro de los cuales, de una u otra forma, Costa Rica es también uno de los estados que se ha visto históricamente influenciado por el desarrollo de las actuaciones que el derecho administrativo, que el Consejo de Estado francés desarrolló en su respectivo momento. Aquí es importante hacer históricamente, digamos, la mención de que del origen del derecho administrativo francés se copian instituciones a nivel del Reino de España, al formar nosotros parte durante desde 1492 a nivel de una buena porción del continente americano del Imperio Español. Y también hay que tomar en consideración un aspecto importante, que es que a partir de 1700 los monarcas regentes en España, que es la Casa de los Borbones, la misma que sigue vigente hoy en día, Felipe VI, el actual rey de España, forma parte de la Casa de los Borbones. Esa Casa de los Borbones, esa Casa Real, venía de Francia. Es decir, que de ahí también el vínculo del paso del derecho administrativo de Francia a España y de España hacia los países latinoamericanos es el orden, digamos, cronológico y lógico que ha llevado a que el desarrollo del derecho administrativo surgido en Francia se ha adoptado en muchos de los países latinoamericanos. Y como les digo, dentro de esos, el caso costarricense no es la excepción. Dentro de los precedentes particulares, fundamentales del derecho administrativo francés, y que es una mención especialmente importante de hacer, vamos a ver que ven ustedes aquí mencionado como un precedente importantísimo en la formación del derecho administrativo, es fallo blanco o si lo quieren ver, o sea, el término fallo o resolución o sentencia emitida por el Tribunal de Conflictos de Francia en 1873, o el también conocido en francés como el Arrêt Blanc. Ese resolución de este tribunal que se crea el Consejo de Estado y el Tribunal de Conflictos,
ambas instituciones establecidas con el propósito de desarrollar, desarrollar la normativa jurídica aplicada a la administración, establece un principio que va a ser básico de entender y básico de tener claridad sobre él, por cuanto estamos en presencia de la base que establece o hace la diferencia, la separación entre lo que es cómo se regula la actividad que desarrolla la administración de la actividad desarrollada por los individuos como tales, como personas físicas, de la actividad que desarrolla la administración y que establece entonces, en el caso de la administración, que esa actividad se va a regir por, tal y como se menciona aquí, normas y principios especiales que son diferentes de las normas y principios que regulan al individuo como tal. Son ámbitos de actuación distintos que se relacionan, sí, se relacionan dentro de, del constante y continuo ejercicio de competencias por parte de la administración pública y de los individuos ya en su condición de administrados. Ahí es que está el vínculo entre ambos, pero es importante tener claro que cada una de estas áreas se rige por principios jurídicos diferentes. Eso es básico de tenerlo claro, de no confundir o no partir o asumir que se aplican los mismos principios a nivel de, por ejemplo, el derecho privado, que en términos generales, que los principios que se aplican en el derecho público y particularmente de los principios que se aplican en el derecho administrativo, que son específicos. Esta idea de que la actividad de la administración se establece o se rige por normas y principios especiales y diferentes a los que regulan a los individuos como sujetos de derecho privado, es algo que, como les digo, surge del desarrollo histórico, normativo, de doctrina, de jurisprudencia, que ha desarrollado históricamente tanto el Consejo de Estado francés como el Tribunal de Conflictos francés. Y es una idea que, como les decía, por ese paso histórico de primero de Francia a España, de España a los territorios que formaban parte del Imperio Español y posteriormente ya con la independencia, la constitución de las repúblicas a nivel americano y la constitución y el desarrollo de nuestra propia legislación a nivel costarricense, se ha adoptado estos principios en lo que es la norma fundamental que regula el desarrollo de la administración y que esa norma, tal cual como la ven ustedes mencionada ahí, el derecho administrativo, ahora se los comento, implica o involucra cantidades de aspectos distintos. Ustedes pueden pensar en aspectos de derecho administrativo, digamos, basados únicamente en el acto administrativo. Pueden pensar en áreas del derecho administrativo ya que van volviéndose más específicas, como puede ser, por poner ejemplos, el área de contratación administrativa, el área o de concesiones administrativas o el área de manejo de
por ejemplo, también regulaciones relacionadas con aspectos que pueden ser vinculados con el manejo de recursos, de los recursos naturales que tiene el país, por ponerles ejemplo, el código de minería, o con áreas también de actos administrativos específicos dirigidos a una función particular del Estado, como pueden ser el caso de las expropiaciones. Ahí les estoy mencionando diferentes ejemplos de actuaciones administrativas que cada una de ellas también tiene su propia normativa jurídica específica. Existe una ley de contratación administrativa, existe una ley que regula los aspectos de concesión de obra, existe una ley que regula el código de minería que les mencionaba, que regula esos aspectos y las competencias que tiene la administración en esa materia. Existe, o el último ejemplo que les ponía, una ley de expropiación específica. Bueno, todos esos son ámbitos que están involucrados o que están contemplados dentro del derecho administrativo. Pero existe una norma general que contempla en sí, que es la base a nivel costarricense para el desarrollo del derecho administrativo, y esa norma es esta, la Ley General de Administración Pública, que es la Ley 6227 del 2 de mayo de 1978. Esa es la ley que nos sirve de base para el desarrollo normativo específico de los ámbitos de tipo general aplicables a todas las actuaciones administrativas que tenemos en nuestro país. El derecho administrativo en Costa Rica, a partir de lo que indica o establece la ley general, nos parte de un principio que entonces aquí vamos delimitando a quienes se aplica. Eso es muy importante para no confundir aspectos, como les decía, que es en un sistema de gobierno republicano existen normalmente tres poderes, van a existir tres poderes, como lo establece nuestra Constitución: un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial, cada uno de ellos con funciones específicas. En el caso del poder ejecutivo y también de las instituciones que en inicio aplican, de instituciones centralizadas, bueno, de ministerios o de instituciones descentralizadas, en inicio ellos también pueden aplicar o aplican la normativa establecida en la Ley General de Administración Pública. En el caso de instituciones descentralizadas, lo más probable es que también tienen, en su gran mayoría, su propia ley constitutiva, que dependiendo del tipo de funciones o competencias que tengan, van a establecer también aspectos particulares que se les apliquen a cada una de ellas. Retomando el aspecto de la ley general, vemos que entonces, tal cual como lo define, la administración pública está constituida así: por el Estado y los demás entes públicos. Cada uno hace mención a eso es importante, con personalidad jurídica y capacidad de derecho público y privado. Vean que por qué se habla también de derecho privado, precisamente porque existen ciertas instituciones que, si bien es cierto, están vinculadas con el Estado, desarrollan sus actividades a partir del derecho privado. Particularmente, ¿cuál es el caso? Es un caso específico que podemos ver en esa materia: el caso de los bancos que pertenecen al Estado. Los bancos que pertenecen al Estado en su actividad comercial se rigen no por aspectos de derecho público, sino por aspectos precisamente de derecho privado y particularmente de derecho comercial. Entonces, eso también es importante dejar claro, tener claro esos, digamos, esos aspectos puntuales. Sobre el funcionamiento de las actividades de los entes públicos, ahí vamos a ver que, bueno, que tienen o están fundamentados
dirigidos específicamente al servicio público, con ciertas características como son estas: continuidad, eficiencia, igualdad en el trato de los destinatarios, de los usuarios o de los beneficiarios. Eso nos permite entonces, a partir de tener claro quiénes conforman o a quienes se aplica particularmente las normas del derecho administrativo, que vean que se aplican específicamente para la organización y administración del poder ejecutivo, de sus dependencias y también de forma generalizada, en muchos casos, de las instituciones descentralizadas. Existe una serie de aspectos fundamentales característicos que se van a desarrollar o aplicar en torno a este derecho en particular, y que es fundamental tenerlo claro. No desconozco si el grado que ustedes a lo largo y el vínculo que tienen ustedes, digamos, con otras normas, con otras áreas del derecho, pero particularmente centrados en el área del derecho administrativo, tenemos que tener claridad en el principio que es esencial. ¿Cuál es ese principio esencial? Este que estamos viendo en esta lámina, que es el principio de legalidad. Ese es el principio básico de actuación de la administración, y que, en resumidas cuentas, establece ese principio. Esto, que la administración solamente puede hacer lo que la normativa jurídica le permite. Ese hace que estemos en el principio, que es lo que diferencia radicalmente al derecho administrativo del derecho civil. En materia de derecho civil y en general en materia de derecho privado, rige el principio de autonomía de la voluntad. En materia de derecho administrativo, rige el principio de legalidad. Principio de legalidad que establece que la administración solamente puede hacer lo que le esté expresamente permitido. Por ende, no puede hacer aquello que no le esté permitido de forma expresa o mediante el desarrollo de la discrecionalidad que se le otorga a la administración, pero que esa discrecionalidad no está abierta a desarrollar cualquier tipo de actuación. Tiene también límites. El principio aplicable en el derecho privado es el principio opuesto, es el principio de autonomía de la voluntad. ¿Y en qué, en qué se basa o en qué ese principio? En el hecho de que el individuo, como sujeto de derecho privado, puede hacer todo aquello que no le esté expresamente prohibido. La administración solamente puede hacer lo que le esté expresamente permitido. Eso hay que tenerlo muy claro, y como digo, es el aspecto fundamental o el principio fundamental que diferencia a la actuación a nivel de derecho público y particularmente derecho administrativo del derecho privado. Ese principio está establecido en nuestra Constitución Política, en el artículo 11, y está desarrollado precisamente también en el artículo 11 de la Ley General de Administración Pública. Es importante tener claro, como les decía, que no solamente es hablar de la legalidad en términos escritos, o sea, de la ley positiva, de la ley directamente redactada, digamos, por los seres humanos, sino que también en esta materia existe el principio de legalidad, puede ser también a partir de la aplicación de los principios generales de derecho. Se pueden y están reconocidos que los principios generales de derecho sirven, son una fuente de desarrollo de derecho y por lo tanto sirven para interpretar las normas jurídicas y darle sentido cuando haya, digamos, un aspecto que no sea clara la aplicación de una norma y de derecho administrativo. Los principios generales de derecho, que no son normas, que su origen no es el de ser normas jurídicas escritas, pueden servir de base para entender o interpretar una norma jurídica.
Otro principio básico es el de autonomía del ordenamiento. Como les decía, y eso desde el origen del derecho administrativo, la autonomía del ordenamiento administrativo es fundamental. ¿Y qué significa? Que el derecho administrativo es un derecho específico para ser desarrollado y para aplicarse a la administración. No es un derecho que se le aplique a los particulares como tales. Se les aplica en relación de su vínculo, de que tengan contacto con la administración. Pero el derecho administrativo no fue creado con el propósito de ser aplicado a los sujetos de derecho privado. Es independiente de otras ramas de derecho y por eso, y eso lo establece la propia Ley General de Administración Pública, si no existe norma escrita, hay que recurrir o acudir a las normas que conforman el derecho administrativo, que están establecidas dentro de la propia Ley General de Administración Pública. Ahí de una vez, este es un artículo fundamental de la Ley General, que es el artículo 6 de la Ley General de Administración Pública. Ese artículo 6 es el que define la jerarquía normativa de del ordenamiento específico administrativo. Vean lo que les comentaba hace un momento. Este es otro principio básico, el principio dentro del derecho administrativo, que ese es el principio de interpretación de la norma administrativa. ¿Cuál es cuando existe una duda que no es claro, puede prestarse a interpretaciones contrarias o que no existe una claridad conceptual en cuanto a una norma? La norma administrativa debe ser interpretada siguiendo este aspecto, que sea la forma de interpretarla sea la que mejor garantice la realización del fin público, no del fin privado, de la voluntad de la administración, no necesariamente de la voluntad del administrado, pero sí debe respetar los derechos e intereses del particular. Eso, por ejemplo, se ve y lo regula específicamente la Ley General de Administración Pública cuando establece que cuando se desarrolla un acto administrativo que puede lesionar derechos del administrado, se puede realizar ese acto por el fin público, por el interés de la administración. Por ejemplo, el caso de una expropiación. Pero ese acto no puede desarrollar efectos de tipo retroactivo, es decir, efectos hacia atrás. Y además, como va a afectar derechos del administrado, primero tiene que comunicársele al administrado. Y a partir de ese momento es que podrían surgir a la vida normativa esos efectos. Lo que les comentaba también es muy importante, la discrecionalidad administrativa. La discrecionalidad puede darse, efectivamente, la administración puede actuar de forma discrecional. Si no hubiera una norma escrita, si no hubiera un principio general de derecho, si no existiera un referente, un precedente de actuación administrativa para un caso concreto, se puede aplicar la discrecionalidad administrativa, la misma Ley General de la Administración Pública lo contempla, pero siempre va a estar sometido a ciertos límites que le va a imponer el propio ordenamiento, como es que no puede ser que para lograr que su ejercicio sea eficiente y razonable, debe ajustarse a los principios de la experiencia, de la crítica, de la sana crítica y de la lógica. La administración no puede desarrollar actuaciones discrecionales que no sean y que no vayan a estar controladas por el juez contencioso administrativo, que es el juez o es la jurisdicción específica creada para controlar la actuación de la administración.
cuando ésta afecte derechos de los administrados. Eso está contemplado también tanto en el artículo 49 de nuestra Constitución Política y particularmente desarrollado en el Código Procesal Contencioso Administrativo. Los actos del administrado, como un quinto aspecto importante de mencionar, hay que tomar en cuenta eso, que el individuo está, vean que aquí está el aspecto específico que es importante mencionar. El individuo como sujeto de derecho privado en sus relaciones con otros sujetos de derecho privado debe desarrollar, puede hacer cualquier cosa que no le esté expresamente prohibida. Cuando desarrolla vínculos con la administración, debe ajustarse al principio de legalidad. Únicamente podrá hacer aquello que no le esté prohibido. De ahí que entonces se establece, y lo establece la propia ley, ¿qué es aquello que no está prohibido? Esto, todo aquello que impida o perturbe el ejercicio legítimo de las potestades administrativas o de los derechos del particular, así como que viole el orden público, la moral o las buenas costumbres. Esta última referencia que se hace aquí, está relacionada precisamente y está vinculada con el artículo 28 de la Constitución Política, que establece eso, que todas las actuaciones desarrolladas por el individuo que no afecten ni el orden público, ni la moral, ni las buenas costumbres, no pueden ser controladas por el Estado. Si afectan eso, ahí sí el Estado puede intervenir porque está afectando su ámbito de actuación, digamos, específica. Por último, el último aspecto que les mencionaba, pero que es fundamental, es de los aspectos básicos que hay que tener claros en el desarrollo del derecho administrativo. Encontramos este aspecto de la jerarquía de las normas del derecho administrativo. Ese aspecto de la jerarquía de las normas del derecho administrativo es, no sé si alguna vez lo han escuchado o han escuchado hacer mención a él, es lo que se conoce como la pirámide de Kelsen. Eso es en honor a un jurista austriaco de inicios del siglo XX, Hans Kelsen, que estableció precisamente eso, una pirámide para establecer cuando había conflictos entre normas jurídicas, vean que no digo leyes, porque la ley es un tipo de norma jurídica, sino entre normas jurídicas, establecer cuál iba a prevalecer si existía digamos, ese choque entre dos normas jurídicas. Y así, entonces, se establece la pirámide de mayor a menor. Por eso está puesto, y se los puse así, así con esa A, B, C. A va a ser la norma fundamental, siempre, la Constitución Política. La Constitución Política como la base que establece los derechos, los deberes, los derechos y la organización de un Estado. Esa es la base normativa que sirve, que a partir de ella el resto de normas jurídicas deben ajustarse a ella. En un segundo punto encontramos los tratados internacionales y en el caso costarricense, así lo menciona la Constitución, la Ley General, las normas de la Comunidad Centroamericana, también el derecho comunitario. Los tratados internacionales, esto es muy importante tenerlo claro, con la actuación, a partir de la existencia de la Sala Constitucional ha definido que en el caso de los tratados internacionales, evidentemente, se encuentran por debajo de la Constitución. Deben ajustarse a lo que diga la Constitución Política. Pero esta es la excepción. Cuando se trata de tratados internacionales que tienen rango, que se refieren a materia de protección de derechos humanos, se encuentran al mismo nivel que la Constitución.
política. Son equiparables, sí regulan aspectos relativos a derechos humanos e inclusive, sí, y eso lo definió desde hace muchísimos años la Sala Constitucional, e inclusive, sí, desde casi el origen de su funcionamiento en 1989, si el tratado internacional reconoce más derechos que los propios reconocidos por la Constitución, el tratado podría tener un rango supraconstitucional, es decir, estaría por encima de la Constitución. Eso específicamente en esa categoría o en esa condición de que estuviéramos ante una situación eh, de tratados de derechos humanos que otorgaran más derechos que los que otorga la propia Constitución política. En un tercer nivel están las normas jurídicas consideradas, catalogadas como leyes, es decir, las emanadas, las promulgadas por la Asamblea Legislativa. En un cuarto estadio, digamos, estarían los decretos del Poder Ejecutivo que reglamentan las leyes, que sirven para reglamentar las leyes, y los de los otros supremos poderes también en materia de su competencia, por ejemplo, los que regulan a la Corte, al Poder Judicial y los que en aspectos puntuales pudieran regular a la Asamblea Legislativa. Hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, el reglamento legislativo, la propia Sala Constitucional ha indicado que en materia, como es un derecho específico, el derecho parlamentario, el reglamento de la Asamblea Legislativa tiene raigambre constitucional y en muchos casos se le da, se equipara su jerarquía a la Constitución cuando se refiere específicamente a aspectos del derecho parlamentario. Están los demás reglamentos del Poder Ejecutivo, los estatutos y los reglamentos de entes descentralizados. Y por último, las demás normas subordinadas a los reglamentos centrales y descentralizados. ¿Que cuáles en particular vendrían a ser esos? Precisamente los actos administrativos específicos. Esos actos administrativos que ya no tienen carácter general, sino que son puntuales. Eso sería digamos, yo sé que son aspectos muy básicos, espero, no sé si ya los tenían conocimiento de ellos, pues para refrescarlos, sino pues para que darlos a conocer. Vean que, como les digo, el ámbito del derecho administrativo es un ámbito muy, muy, muy amplio. La Ley General de Administración Pública, al ser es una ley general, contiene cantidades de aspectos relacionados con el desarrollo del derecho administrativo a nivel costarricense, pero bueno, ese es un primer vistazo que les puedo dar al respecto. Con todo gusto, si tuvieran alguna consulta, pues estoy a las órdenes. Don Adolfo, muy interesante realmente. Sé que aquí está algún grupo de derecho administrativo, entonces tienen ciertos conocimientos por parte de la profesora Paula. Ah, claro. Y de igual manera, aquí tengo unas preguntas. Ajá. Entonces, la primera pregunta que me hacen es que si existe mucha separación entre los conceptos de origen del Estado, perdón, del derecho administrativo, a lo que se practica actualmente. Bueno, hay que partir de un hecho. La base siempre es el derecho administrativo francés, como lo comentaba, y esa resolución que les mencionaba ahí, la Red Blanc, el fallo blanco, que estableció esa separación o sea, y la existencia de eso, de normativas jurídicas aparte. Hay otro fallo, de los muchos fallos, porque hay cantidades evidentemente de fallos, pero o sea, hay fallos en el sentido de sentencias. Uno que también es muy importante que tengan, que lo tengan en consideración, que es otro, el José Girard, que también es del el Tribunal de Conflictos francés, que está relacionado con precisamente
cuáles son las características de los actos administrativos, los componentes del acto administrativo. Evidentemente, pues no es lo mismo la administración, la Primera República Francesa, surgida en 1789, que el desarrollo de las administraciones hoy en día en todos los estados que siguen el derecho administrativo francés. Evidentemente, ha habido una evolución pues enorme que hace que haya normativas específicas. Bueno, esas normativas específicas, claro que le dan componentes y características puntuales a cada, a cada ordenamiento, pero sí la base del derecho administrativo sí viene a ser la misma. O sea, es muy difícil que ustedes puedan encontrar en estados que sigan al derecho, digamos, el derecho administrativo surgido del derecho administrativo francés, que la administración pueda comportarse como un sujeto de derecho privado y pueda hacer cualquier cosa excepto lo que le esté expresamente prohibido. No, por eso yo lo que quise hacer mención fue de principios genéricos que se aplican a normalmente en todos los casos. Y digo, y eso se puede, y eso se refleja también a nivel internacional cuando se trata de países que siguen digamos, el camino histórico del derecho administrativo francés. Perfecto. Y de hecho, siguiendo en esa misma línea, Uh -huh. nos están preguntando que si el derecho administrativo en Costa Rica está muy desactualizado o si necesita alguna reforma, por decirlo de alguna manera. Bueno, realmente nosotros tenemos la suerte, vean, yo les hablo, yo soy un administrativista desde que estaba en tercer año de la universidad, que tuve la suerte de tener, bueno, tuve la suerte de tener excelentes profesores en varias materias, pero desde ese momento comencé a desarrollar digamos, vínculo especial con el derecho administrativo. Mi tesis de licenciatura la hice precisamente en materia de derecho público. No me imagino haberla hecho en materia de derecho privado para nada. Mi charco es el derecho administrativo, aunque me desarrolla, aunque después ha sido el derecho internacional, pero tan así es que soy profesor y he sido profesor, en este momento no, pero he sido profesor precisamente en la Universidad de Costa Rica también de Derecho Internacional, pero de Derecho Internacional público. O sea, lo mío es el ámbito público, el ámbito privado no me llama particularmente la atención, como a otras personas, el ámbito del derecho público no les llama la atención, cada uno tiene sus áreas. Bueno, nosotros en Costa Rica hemos tenido la suerte de que el desarrollo del derecho administrativo, con esta obra de 1978, la Ley General, hemos tenido un gran número de fantásticos jurisconsultos de derecho administrativo, siendo el padre del derecho administrativo costarricense, don Eduardo Ortiz Ortiz, que fue también el que, utilizando la normativa que en ese momento era de las más, él habiendo estudiado en España, les hablo de los años 70 del siglo pasado, y les puedo decir que tampoco crean que soy tan viejo. O sea, cuando se hace la Ley General de la Administración Pública, yo tenía 2 años. Entonces, no es que, pero don Eduardo, siguiendo la normativa más desarrollada en ese momento, que era en español, que era precisamente la normativa española, lo que introduce mucho de eso a nivel costarricense. Posteriormente, la ley reguladora en su momento, que no es lo que rige ahora, la ley reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa que se aplicó en Costa Rica también hasta el año 2003,
que fue cuando entró en vigencia el nuevo código, también seguía a la ley reguladora española, que era lo más desarrollado en ese momento, eh, en la actualidad el Código Procesal Contencioso Administrativo sigue a la ley, a la ley procesal contencioso administrativa española, que también fue reformada hace no mucho y es el referente más importante en materia de derecho administrativo. Desde ese punto de vista, en términos generales, pues tenemos la gran suerte de que nuestro país, y así es reconocido también por grandes administrativistas latinoamericanos como uno de los grandes, de las figuras más importantes del derecho administrativo latinoamericano, que es el profesor y el jurisconsulto Alan Brewer Carías, venezolano, que ha reconocido históricamente que el desarrollo del derecho administrativo costarricense siempre ha seguido las bases, digamos, más recientes en cuanto al desarrollo de esta área. Que podamos hacer reformas, que es necesario hacer reformas en ciertas instituciones públicas, pues eso es un aspecto que siempre va a estar abierto a discusión y que muy probablemente haya que hacerlo para mejorar, para que el Estado pueda ser más eficiente, para que en el desarrollo de sus vínculos con el sector privado, las alianzas público-privadas, por ejemplo, puedan aprovecharse más. Pues es muy probable que se pueda hacer. Pero bueno, lo importante es que nuestras bases de derecho administrativo, en el caso costarricense, se reconoce que son bases sólidas, fuertes y y no son bases, digamos, que se hayan quedado en, atrás, sino que se ajustan digamos, a los tiempos actuales. Ok, perfecto. Más bien, con eso terminaríamos. Ajá. Eh, Agradecerle por el espacio, porque realmente el derecho administrativo es algo que en nuestra carrera, a pesar de que no es como el fondo, tenemos que saberlo. Así que invito a la administración a que investigue un poquito más, porque el derecho administrativo es amplio, como usted lo decía. Así Y es, pues así es. nada más agradecerle tanto a los académicos, a usted, don Adolfo Constella, por la explicación del derecho administrativo, sus orígenes, y agradecerle a los académicos Pablo Arroyo y Johnny García por permitirnos esta primera charla en cuanto a administración, e invitarlos a que se unan a más charlas que tenemos a través de toda la semana, esperando que haya sido muy útil, y así lo van a hacer el resto de las charlas. Entonces, finalmente agradecerle, porque estamos muy orgullosos de que usted haya estado con nosotros. El honor es nuestro y esperamos volver a verlo en los próximos años. Bueno, muchísimas gracias. Igualmente, no, más bien agradecerles yo la oportunidad de poder compartir con ustedes. Yo sé que este momento, digo, porque como soy profesor también, entonces tengo o estoy acostumbrado, y más desde lo que nos ha pasado este año de tener que impartir lecciones de esta forma, pues vean que o sea, son tiempos complicados, son tiempos difíciles, pero no crean, hay que buscarle el aspecto positivo a una situación tan compleja como la que tenemos a nivel mundial actualmente, y parte de eso es que les puedo decir que gracias a esta posibilidad de desarrollar esta actividad de forma virtual, he tenido la oportunidad de poder transmitirles estos conocimientos, porque les puedo asegurar que no hubiera podido de otra forma, porque hubiera tenido que desplazarme hasta La Juela y tendría que estar en este momento igual, o sea, en la Cancillería, que es mi lugar de trabajo, pero pues es una forma de poder tener contacto con ustedes
de poder pues entablar vínculos académicos. Precisamente yo trabajo en el área de cooperación internacional y uno de los aspectos que en este momento a nivel internacional se le da mayor importancia es la cooperación internacional que se puede hacer de esta forma y la cooperación sur-sur, que es un tipo de cooperación específica que está basada en ¿qué? En el intercambio de conocimientos. No necesitamos, no se hace indispensable tener grandes cantidades de dinero. Conocimientos tenemos todos y es la forma más, es una de las formas en las que más podemos ayudarnos en este momento. Así que pues les agradezco mucho la oportunidad. Si ven esos diagramas, bueno, esas pinturas que están ahí en la presentación, esa es otra de mis facetas, porque yo también además de ser abogado, soy artista digital, entonces eso precisamente es la figura de la justicia que está en la escultura de la justicia que está en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, trabajada de diferentes formas, que pues de ellas, en estas épocas, como digo, uno de los aspectos que yo creo que nos hace poder llevar mejor la situación es pues dedicarnos a las cosas que nos gusten, que podemos hacer bien y pues desearles también la mejor de las suertes a ustedes en sus respectivos cursos. Nuevamente agradecerles que aprovechen mucho esta semana académica